Sí. Buen día, licenciada. En esta oportunidad vamos a presentar el caso número 3 del tema de ética médica con mis compañeros y vamos a discutir un poco sobre las preguntas que vienen en el documento que usted posteó en el aula de Classroom. Entonces, como ya leímos todos, entonces vamos a empezar a debatir entre la primera pregunta, que es, ¿qué sentimiento o sentimientos superiores regularon la actividad médica en el presente caso? Entonces, vamos a ver, compañeros, qué... Yo creo que antes de responder la pregunta, licenciada, el caso que nosotros tomamos fue el número 3, el que habla sobre la muerte, La pena de la muerte. pena de con muerte inyección letal. y la inyección letal, y que en 2019 hubo un caso de un guatemalteco que murió por pena de muerte con inyección letal. Entonces, la primera pregunta, como decía Rocío, es sobre qué sentimientos o superiores regularon la actividad médica en el presente caso. Yo de una vez voy a dar mi, mi respuesta. Creo que los sentimientos con el médico fueron los intelectuales y los prácticos. Los prácticos porque él lo relacionó a la hora de estar ejerciendo como médico y al aplicar la inyección letal, y los intelectuales por lo que él como ética o con moral tenía en su mente a la hora de que le pidieron que realizara ese procedimiento. No sabía si eran justos o no justos lo que tenía que aplicar. O no sé qué piensan mis compañeros. Yo coincido igual con Juan. Pienso que más se pusieron en práctica los intelectuales, como lo mencionaba, porque realmente más adelante también se dice sobre la bioética de un médico, pero yo siento que más influenciaron los intelectuales, porque era cosa de saber lo que estaba haciendo, pero no iba con el juramento que había hecho, supongo, y porque los pensamientos que él tenía no iban tanto enfocados a lo que él había hecho anteriormente, sino a lo que le estaban mandando. Entonces, no sé, ¿los demás? Como al Tal vez principio solo para también reforzar mencionaba lo que Juan, dice. los sentimientos prácticos. Dale. Yo creo que lo que tenemos que incluir ahí también son los sentimientos de moralidad, que están también relacionados con los Fíjate que con yo los siento que tal intelectuales. vez, pero entran esos, bueno, sí, No, es que solo los hay... estéticos entrarán, no Los creo. estéticos No, los no. Los estéticos no, estéticos es no, que son los los intelectuales. morales sí, porque obviamente así todos creo que hemos escuchado sobre ética y moral, moral y ética, lo mismo. Entonces, Ajá. siento que tiene que ver mucho lo moral, porque no creo que haya... Es que yo siento que el moral entra, pero los morales son más como que con la actitud que tenés hacia las demás personas, sociedad y todo eso, y la responsabilidad que tenía el médico con la sociedad de aplicarle la inyección al individuo. Yo siento que más entraría por ese lado. Fue como un apoyo, se podría decir, a lo que le habían dicho, lo que es como lo decía el documento, es un sentimiento de colaboración, ¿verdad? Puede ser, aunque también puede tal vez ir en contra de su juramento hipocrático, ¿va? Como ya lo Pues es que al sabemos, final, un médico Pero ya te está estás pasando a otra como pregunta. yo que digo que no era, encaminado a cumplir con el juramento hipocrático, ¿va? Que es defender la vida. Es que ya estamos hablando, digamos, de la pregunta, ajá, de la nos pregunta estamos 2 y la desviando de la 3. pregunta. Sí, por eso les digo. La Entonces, pregunta, De o sea, nada. especifiquemos bien. Porque, Por ejemplo, Juan, o sea, vos dijiste prácticos, pero aquí en el documento dice prácticos o es prácticos. Ajá. es que praxis es lo va mismo. Praxis y del latín de práctica es lo praxis, mismo. de práctico, Prácticos. pero digamos,
Pero ya que igual entra eso. Jonathan decía sobre el juramento hipocrático, la pregunta 2 y la pregunta 3 Tienen que ver con mencionan si se puso en práctica o no el juramento hipocrático, que sería la 2, y qué principios o principios de la bioética se pusieron en práctica y cuáles no. Entonces, si quieren, de una vez contestamos esas dos. Yo creo que, como decía Jonathan, no se puso en práctica el juramento porque la idea principal del juramento es proteger la vida de las personas. No sé qué Pues yo piensan creo, los no, o demás. sea, que no era E la forma incluso también, correcta o sea, de agredir así al criminal, se podría decir, inyectándole esa inyección. Es que sí, sí porque en es el juramento decía que contradictorio. lo que entra ahí es que o sea, las inyecciones no estaban válidas, vamos, y que eso era prohibido por medio del juramento. Y acá ¿cómo se llama? Si lo hizo, o sea, el médico. Entonces es algo extraño. Y si es legal ¿Sabes? la Una inyección. confrontación. Es que sinceramente eso fue en contra de lo que él había jurado, como lo decía en la primera pregunta, ¿va? Fue en contra porque ahí dice que él trabaja en el organismo judicial, o sea que literalmente lo estaban obligando a que él expusiera o suministrara esa inyección hacia el criminal, ¿va? Vaya, pero entonces ahí no llevaron a cabo lo que era el valor de la moral, ajá, porque, o sea, Bueno que, bueno que no Bueno, también es que la aseguraron la moral es inyección de saber él, qué o sea, está ni bien y siquiera le qué está preguntaron mal, lo ¿va? que ella ¿no? Ajá. Hay que recordar que no Es cualquiera como un llega a una pena de sentimiento, muerte. es como O un sea, sentimiento de discernimiento, ¿va? Cada quien sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero a él obviamente lo estaban ponerle a alguien que ha integrando en ese matado, ha acto que violado, no ha iba en robado, contra de pues, eso. ¿y qué se puede Pero yo digo esperar, que al vamos? final eso iba conectado con la ley, ¿no? Yo digo porque al final sí, yo porque creo que fíjate el que yo doctor leí tiene unos, que tener un permiso para hacer eso, no nada más si voy y le inyecto, ¿va? Es Entonces que yo ni siento siquiera es sí, en todos los escuchen, países. yo leí unos documentos donde decía que en ocasiones era como que lo validan, vamos, o no se tomaban en cuenta esas leyes, por lo mismo que como que se las autorizaban, ¿entendés? Entonces, no sé, hay como que algo, como que sí cumplió no cumplió con la ley, pero tampoco, o sea, es que no sé cómo explicarles. Yo creo que lo que pasó es que quebrantó su juramento, pero cumplió con sus obligaciones o sus funciones dentro de su trabajo. No, miren, pues, Es que Pues miren, no, lo que es que porque, bueno, o sea, lo está que rompiendo pasa ¿cómo se llama? aquí, El juramento. miren, lo que pasa aquí es que voy a decir unas cuantas palabras, lo que pasa aquí que en el documento que la licenciada nos puso, ahí decía de que China no ponía La tasa de las muerte, ajá, ejecuciones reales, o sea, no ponía la los números cantidad real reales. de las Sí, pero ejecuciones, va. Entonces, esto a mí me da a entender que muchos médicos como que no pusieron en actividad lo que ellos juraron, o sea, ellos más iban por intereses económicos o por intereses, no lo sé, no sé, por venganza o no sé, no lo sé. Pero no puedes pues estar yo digo que seguro al de Lo los final, que, lo que médicos, o pasa, sea, no puedes estar escuchan, lo seguro que de los pasa médicos. es que el gobierno de China es muy diferente al gobierno que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿va? Si ustedes se dan cuenta, hay mucha Aparte, si opresión en tanto a los datos oficiales de muchas cosas en ese país, ¿va? Entonces, pues, es por el modo en que se gobierna, ¿va? El tipo de política que gobierna en ese país, no tanto por lo que el médico pueda recibir, sino por las consecuencias que le puedan llegar al desobedecer lo que se le está mandando. ajá. miren, yo digo que al final uno de los principios que entra es el principio de la autonomía, ¿no? ya no miren. Pero, Es que va, oigan, pues, hay una parte del código de los médicos donde dice que si una persona no tiene la facultad para tomar las decisiones, queda alguien criterio del más, va, o médico. sea, hay alguien más que va a tomar las decisiones y dentro de ese documento dice que tiene que ser si está en estado vegetal o si perdió sus facultades para poder decidir, tienen una persona que decide por Ajá. ellos. Pero ujú. habría que estudiar o habría que profundizar un poco más en cómo es que la ley de pena de muerte se aplica, porque por lo que yo tengo entendido, en los Estados Unidos, en donde pueden aplicar la ley, los presos
que quedan o que son, que van a juicio y que les dan pena de muerte, pierden todos sus derechos a poder decidir sobre lo que va a suceder con ellos o no. O sea, pueden apelar a que suceda Toda algo su vida así, pasa. pero prácticamente es como que tuvieran a alguien más que va a tomar la decisión por ellos. Entonces, ahí no sé si iría, tal vez iría en contra de la moral, o perdón, de la moral, no, de la ética del médico, pero si alguien más está autorizado a tomar la decisión de poderle aplicar la eutanasia, digamos, o la pena de muerte, o no sé cómo se llamaría ahí. No, la pena de muerte sería eutanasia, nada que ver. Creo que no estaría rompiendo las leyes del código deontológico. No sé, es Por algo eso, muy complejo. Porque por eso te digo, por como te ejemplo, decía, al final eso Ajá. va ligado con la ley, al final va ligado con la ley, porque pues, o sea, no va a venir un doctor y va a decir, bueno, yo te voy a inyectar, o sea, sin permiso de algo. Entonces yo siento que va ligado con la ley eso. pero por eso lo que decía Juan, yo siento que al final, por ejemplo, en las penas de muerte, siento que, o sea, es como que la persona que está en juicio pasa a ser como que parte del Estado, porque en sí Algo así. el Estado es quien decide si le dan la pena de muerte o no a la persona. Que arregle esas cosas de la Ujú. Siguiente pregunta. No es el médico. Número No, uno. pero lo De único donde es, estamos, de los principios. Los principios. Ah, ¿cuál? ¿Qué principios de la bioética se pusieron en práctica? Lo que estábamos mencionando, ¿ah? De ujú. Es que lo hay varios de... tipos de principios, está el principio de autonomía, el principio de beneficencia y están... Por eso, entonces ponerle el principio de autonomía es el que yo decía que prácticamente la persona pierde porque ya no es ella la que decide si se quiere morir o Ajá. no, sino como ya Ujú. le asignaron la pena de muerte, ya como que ya tiene a alguien que toma las decisiones por él, que decide que le apliquen la pena de Ajá. muerte o algo así, ¿va? Porque él ya no tiene ese derecho. Entonces habría que estudiarse las leyes de esos estados en donde se aplica la pena de muerte para ver si el principio de autonomía ya no aplica con el preso, ¿va? Y de ahí el principio de... Pues yo digo que solo ese principio entra. El principio de digamos, justicia. pero el entrará. de no maleficencia, que es para no hacerle daño a alguien, va, pero Ajá, el de no mal- Pero Es que al no final le entraría ese tanto hace porque no obviamente entraría dentro Depende. al de eso. final, Entra quiera que porque no, le están quitando la vida, entonces eso es sí, algo pero que no Quiera es que no, en en derecho beneficio todo hacia él. depende. recordar que ahí dice que Había, nosotros yo leí, somos médicos del Otro, organismo judicial. Entonces nosotros tenemos que violentar ese principio, pues, porque es parte de nuestro trabajo, aunque otro lamentablemente sería el no sea principio así. de beneficencia y Bueno, de no autonomía. deberías de violar ese Violentar la ley. principio, ajá. O sea, si tu Ujú. código como médico lo dice que no le tenés que ver el mal a alguien o hacerle daño a alguien, no lo No lo va a deberías de hacer. hacer, a menos al- que la ley te proteja. ¿Se recuerdan que eso lo No, es hablábamos que eso, o sea, eso lo hablábamos al principio de propedéutica cuando vimos ajá, eso te iba a lo de decir. bioética, donde decía que habían ciertos casos específicos en donde el médico podía divulgar la información, que era Ujú. cuando se ponía en riesgo otra vida o algo así, y ahí entra lo de lo que habíamos visto del sentimiento con la sociedad, creo que es el de moral, en donde Puede- si hace algo por bien de la sociedad o que beneficia a alguien más, va. Pero, o sea, no divulgaba, o sea, en sí la información. no, porque ahí está rompiendo Pero, o sea, el sistema tenía de autorizado dar a Ajá, conocer cierta información si ponía en para que... riesgo la vida de otras personas. yo Ujú. digo Entonces, que también supongo que entraría el dilema moral, ¿no? No, Eso es en la podría siguiente entrar pregunta. alguna... Espérate, Podría ser. pero eso es en la siguiente Sí. pregunta. Espérate. Ah, bueno. la quinta pregunta habla sobre si Ya. existe o no dilema moral en el presente caso. Expliquemos. Yo siento que sí, Posiblemente sí. porque yo siento que sí, porque voy a hablar, disculpa. Porque obviamente él está, siento que va a estar en el caso de decir, ay, ¿qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer? ¿Qué está bien y qué no está bien? El decir, sí, lo voy a matar, bueno, está bien por la justicia, pero está mal porque le estoy quitando la vida. Entonces, en cierto caso, sí se llegó a dar el dilema moral. Permiso.
Yo Yo estoy de más lo acuerdo ahí con la asocio compañera. yo más lo asocio con la conciencia, ¿va? Yo siento que todos nos ponemos a pensar, bueno, si lo hago, ¿qué me va a pasar? O sea, no en esta vida, muchos se creen en Dios, va, pero eso ya no tiene nada que ver con el tema. Pero, o sea, sí tiene mucho que ver porque es como que le afectaría psicológicamente si no está acostumbrado a hacer lo que tiene que hacer, va. Yo Yo siento digo que que sí. tal vez solo al principio. Habla Jonathan. Ah, Jonathan. Sí, hablé. Ya están Habla grabando. vos, Kenny. Que ya se me olvidó. Ay, Candy. Que Excelente. Yo digo que sí hay un dilema moral por lo que habíamos platicado en las preguntas anteriores, donde tal vez por ley él puede aplicar la pena de muerte, pero por, por ética tal vez o porque va en contra de los principios que él juró defender, que sería la vida de las personas, estaría en contra, aunque sabe muy bien que la ley lo ampara, pues. Entonces estaría Ajá, como que en un eso. dilema de decir, lo puedo hacer y no tendría ningún castigo, pero A veces como que por su ética y por remordimiento, su habría juramento remordimiento. no le puede quitar la vida a una persona, ¿va? Pues yo creo que ya metemos ahí lo que es la psicología, digo yo, porque yo digo que ellos ya han preparado, es como que, sí, yo he preparado para esto, entonces yo ya sé qué voy a hacer, entonces yo digo que va mucho con la ley y la psicología también. Yo digo que nadie está preparado para quitarle la vida a alguien más. O sea, No, no, pero, o sea, ya vas con esa Nadie idea de nace lo con que vas a eso. hacer, pero, o sea, ya vas con la idea, pues yo digo que es el trabajo de cada quien, entonces yo siento que ya va con la idea de hacer eso. pero al final es como que, o sea, al médico, por decirlo así, no le queda otra opción más que hacerlo, porque es como que le están dictando una orden de algo más alto que Vaya, es si lo que decía. por decirlo así. Siguiente ¿Ven? pregunta. Quedó claro. Vamos con la número 6 y dice, ¿es efectiva la relación médico-paciente en el presente caso? Pues yo No, creo que porque no, no, porque Yo digo que ni siquiera realmente era su paciente, la verdad. No no califica como hay paciente. Sí, no hay tiene ninguna razón, Jonathan, para relación principio. entre el médico y el paciente antes de cometer el acto, ¿ah? Yo siento que no es eficaz porque realmente esta relación la van a tener hasta cuando van a estar frente a frente, pero nunca le va a preguntar al médico, o sea, ¿qué onda, pues, qué le pasa? Entonces, siento que nada que ver con la relación de médico-paciente. O sea, pero a la vez yo siento que es como que el médico tendría una pequeña conversación, por decirlo así, con el paciente, porque es como que sería, al menos yo me pongo en ese lugar, y yo diría, o sea, es como que sería muy frío de mi parte y sin sentimientos, solo venir, inyectarlo y ya sin necesidad de preguntarle No, o por pues sea, el tiempo fíjate, o no, algo es de que así. hecho, mira, la fíjate que yo relación andaba viendo, médico-paciente no es efectiva, pero sí decía que sí van a tener una pequeña relación en el acto, o sea, le van a explicar cómo va a ser todo eso. O Por sea, ejemplo, aquí en el documento nos explicaban cómo es que va transcurriendo la inyección. Yo siento que el médico eso es lo que le tiene que explicar nada más, pero yo siento que más de ahí ya no. fíjate que yo andaba viendo un video y andaba viendo cómo hacían los doctores eso. Y ellos no tienen ninguna comunicación con el paciente, ni paciente se le podría decir, porque al final no es paciente, ya ellos ya llevan un expediente de qué es lo que hace, qué hicieron y todo. Lo único que tal vez sí podría hablar con él es de explicarle de que solo cómo va a ser el proceso de la inyección. Solamente Sí. eso es lo único que habla el doctor con él. Mira, muchacho, yo De creo ahí, que estamos ignorando que un paciente llega a consulta porque presenta algún dolor o ya le toca su cita más bien a sería cada doctor y cierto criminal. tiempo, ¿va? Pero aquí, para empezar, hasta un médico forense es el que lo está viendo, ¿va? No un médico eso general te que iba es a el que decir. atiende. O sea, es un eh, médico especializado, porque no, o sea, no pueden agarrar por decirlo así, un médico que sea de consulta externa para hacer ese tipo de Es que cosas. sí. No, escúchame, porque mira, para llegar a ser médico forense, tenés primero que pasar por médico y cirujano y después especializarte en médico. Entonces, obviamente, antes vas a tener que hacer el juramento de médico, ¿me entendés? O Ujú. sea, sí.
No, Sí, o sea, mira, lo que pues, decimos es que no hay relación médico-paciente. es que, de hecho, tal vez es muy poca la información que está en el documento como para que nosotros podamos dar una conclusión de si existe relación médico-paciente, porque puede dar el caso que los mismos empleados del organismo judicial sean los que le den toda la información al preso y el médico tenga Eso te prohibido iba a decir. establecer una comunicación con el paciente. O sea, el médico solo llega, le pone, Inyecta y se va. le den de poner una sonda intravenosa, ¿va? Es que ese es un paso muy largo, porque fíjate que yo estaba viendo cómo hacían eso. Y entonces lo único que al final el médico o el doctor, como sea, el forense, no tiene contacto con él. Lo único que le dicen es él solo va a realizar su trabajo. En cambio, los oficiales ya son los que le preguntan a él si él quiere que sus familiares lleguen a ver la muerte, cuáles son sus últimos deseos que él quiere antes de morir. Es lo único que le preguntan a él, pero al final el médico no tiene contacto No, con sí, ellos. por eso te digo que debe de estar reglamentado, normado en alguna ley, que el médico no puede establecer ningún tipo de comunicación con el reo, y es solo como que, bueno, entra, hace el procedimiento, le pone una intravenosa, eh, de hecho no es una inyección así, una sola inyección, ¿va? Sino que va por pasos. Ahí lo explicaba en el documento que eran tres tipos de soluciones las que se le ponían al paciente hasta que sufría un paro cardíaco. Entonces creo que tal vez Morían por asfixia. eh, no tiene ningún tipo de comunicación como para decir que existe una relación entre médico-paciente, ¿no? Qué feo morir así. Pero es interesante, vean el video. Son interesantes, sí. Bueno, con eso Morir damos por concluida la segunda tarea. electrocutado también es feo. Te ponen algodón aquí con agua y te ponen esas cosas. Pues supuestamente ahí en el documento decía que no, o sea, el que le inyectan, por decirlo así, no siente nada. Pero, o sea, hicieron estudios que también revelaran que sí era como que se le cortaba la respiración y era, sí Pues sentía. es que yo digo que al final, como vayas a morir, o sea, yo creo que duele al final. A Siempre menos vas a que, sentir. ajá, siempre vas a sentir eso. O sea, es No creo que ilógico solo que no ya sientas cerres tus nada. ojos y ya no sientas nada. Ujú. Por ejemplo, yo a A ver veces, cómo. a veces esas inyecciones suelen fallar y eso es el doble, o sea, sufrir el doble porque lo vuelven a inyectar otra vez. Entonces eso es sufrir, ay, no sé, horrible. No, pero yo considero que tal vez no sufre la persona. Depende de tipo de procedimiento, porque ponele, es como cuando te anestesian para una operación, te anestesian y ni siquiera sentís Eso sí. cuando te abren y te Pero, operan, y pero, solo hasta que despertas te das cuenta que ya te operaron, ¿va? pero es que ahí Entonces, decía, o sea, no sé si leíste, si decía que llevaban unos líquidos muy potentes, entonces yo digo que al final eso sí, quiera que no, el sí, cuerpo pero no. el primer líquido que se le ponía era la anestesia, ¿va? Para dejarlo inconsciente de una vez, y después empezaban a ingresar el otro líquido para el paro respiratorio, y al final el otro para Una el vez. músculo del corazón y que le Sí, dieron paro cardíaco. Entonces, creo que es discutible un poco si la persona en realidad tiene, tiene la capacidad de sentir dolor a la hora de que le aplican eso. Cierto, hay estudios pues fíjate, en la universidad que lo dicen, va, pero sería de ver los estudios, porque puede ser que solo sean estímulos nerviosos que el cuerpo provoca por los líquidos que le están suministrando, pero en realidad el cerebro no logra captar toda esa información, pues, o sea, en realidad no siente. eso sí tienes razón, porque fíjate que en el video que estaba viendo, incluso a veces eran muy crueles, porque si era muy grave el delito que ellos tenían, no les ponían anestesia, entonces hacían que ellos sufrieran. Pero si el delito no era tan grave, así como que así, por ejemplo, entonces sí les ponían anestesia para que no sufrieran mucho. Es muy interesante ese video. Es muy debatible el tema, Bueno, yo creo que Interesante. están pero resueltas por ahora yo creo las que ya es preguntas, ¿va? suficiente. Entonces dejamos No, las por aquí. respuestas hasta ahí. Licenciada, un gusto haber discutido.
con mis compañeros. sobre este Y tema. Espero y se haya divertido. Yeah. espero Ojalá sea No, pero divertido. licenciada, mire ese video, es muy interesante. La verdad que sí, le voy a Ojalá y poner. dejemos más Ojalá actividades entienda lo que así. Es quisimos divertido decir. debatir con mis compañeros. Ya. Bueno, Nos vemos, nos licenciada. vemos, Nos licenciada. vemos, licenciada. Feliz noche, licenciada.